Pues hermanos, les voy a pedir que me acompañen en la oración al Espíritu Santo. Siempre acostumbro yo a rezar la oración del Espíritu Santo. Si gustan acompañarme, en ponerse de pie. No tiene nada que ver con la oración que el hermano hizo al inicio. Es simplemente que yo acostumbro la oración al Espíritu Santo para que sea Él el que habla, que no sea yo el que habla. A lo mejor voy a tener que cambiar de micrófono si sigue yendo la voz. Pero bueno, vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si se la saben, acompáñenme. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas, y se renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu, y gozar para siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, medianera de todas las gracias, concédenos que escuchemos la voz del Señor, y así iniciamos a hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sean todos bienvenidos, hermano Jaime, y no sé quién esté a su lado, bienvenido también. Parece que aquí a este lado también está otra persona que vino, pues sean bienvenidos. No están aquí porque ustedes quisieron, están aquí porque Dios los quiso traer aquí. Y bueno, quisiera iniciar con la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Santiago 1, 22. Ahí si lo tienen, digan amén. Y si hay uno de ustedes que quiera leerlo, adelante. Amén. Nos la vamos a llevar así despacito como la tortuguita, para que todos vayamos en el mismo lugar, pero no dormirnos, ¿no? Hay que poner atención. Entonces, vamos a ver qué nos dice el Espíritu Santo a través de Santiago. Santiago 1, 22. ¿Lo tienen? Digan amén. Palabra de Dios. ¿Sí lo escucharon? ¿Qué nos dice? Pongan por obra la palabra de Dios, no se conformen con solo escucharla. Eso significa que nos está diciendo que tenemos que pasar de la teoría a la práctica. Un ejemplo, si dice, por ejemplo, Efesios 4:29 dice, no dirás ninguna mala palabra, solo aquella palabra que edifique a la persona que la está escuchando. Significa que en esa parte donde dice, no digas ni una mala palabra, yo no puedo estar pensando, oye, si dejo de decir malas palabras, oye, pero si dejo de decir malas palabras, estaría bien dejar de decir malas palabras, estaría bien de dejar malas palabras. Y ahí me la paso pensando en que sí estaría bueno, pero no lo hago. ¿Voy a cambiar? No va a haber un cambio. Pero si yo un día me levanto y leo Efesios 4:29 y dice, no digas ni una mala palabra. Dice la palabra de Dios, dice, Dios mismo me está diciendo, no digas ni una mala palabra. Entonces, si yo digo, ok, este día no voy a decir ninguna mala palabra porque Dios me la está pidiendo, ¿va a haber cambio en mí o no va a haber cambio? Sí. Va a haber cambio, claro que sí. Y no solamente va a haber cambio para mí, sino para la persona que me rodean. En mi casa primordialmente. En mi trabajo. En la comunidad donde yo me mueva. ¿Por qué va a haber cambio? Porque yo le estoy haciendo caso a la palabra de Dios, porque le estoy diciendo al Señor, lo hago por ti, porque tú me lo pides. Y mi familia va a cambiar. Ahora, si no hago caso a lo que dice la palabra, si ponemos en práctica, si no pongo en práctica lo que dice la palabra de Dios, vamos al versículo 30, Efesios 4:30, si alguien lo tiene. Efesios 4:30.
Si lo tienen, digan amén. Amén. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Este es el sello por el que ustedes fueron marcados y por el que serán reconocidos en el día de la salvación. Palabra de Dios. ¿Qué dice? No entristezcan al Espíritu Santo. Entonces, si yo no estoy obedeciendo a la palabra de Dios y yo sigo diciendo malas palabras, significa que yo estoy desobedeciendo a la palabra de Dios, estoy desobedeciendo a Dios mismo y lo estoy entristeciendo. Y no nomás lo estoy entristeciendo a Él, estoy entristeciendo a quien me está escuchando. Estoy desobedeciendo a papá Dios y estoy afectando a mis hermanos, sus propios hijos de Dios. ¿Verdad? Entonces, no nos conformemos con solo escuchar la palabra de Dios. Hay que ponerla en práctica. Si no la ponemos en práctica, no va a haber ningún cambio en nosotros. Me voy a quedar con la parte intelectual, nomás sé que dice Efesios 4:29 que no debo de decir malas palabras. Yo sé que ahí dice, oye, pero ¿por qué tú eres tan mal hablado? Tú sabes que en la palabra, sí, yo sé, Efesios 4:29 dice que no debo decir ninguna mala palabra. Yo ya lo sé. ¿Y por qué no cambias? ¿Qué le voy a decir yo? Te estás quedando en la parte intelectual. No estoy poniendo en práctica la palabra de Dios. Y eso pues a ningún lado me va a llevar. Si yo quiero ver cambios en mi persona o quiero ver cambios en mi familia, pero yo no lo estoy llevando a cabo, no va a haber ningún cambio. Siempre voy a seguir igual. Entonces tenemos que salir de ese letargio, de ese retraso, de ese dormir. Tenemos que despertar. Hay que recordar que la palabra de Dios va dirigida a mí. No va dirigida a mi esposo, a mi esposa, a mi cuñado, a mi mamá, a mi hermano. Va dirigida a mí porque yo estoy enfrente de la palabra de Dios. Cuando yo estoy leyendo la palabra de Dios, Dios mismo está enfrente de mí. El Espíritu Santo está hablando a través de la palabra de Dios, me está hablando directamente a mí, no le está hablando a nadie más. Me está diciendo, tú tienes que hacer los cambios, estos son cambios para ti. Cuando tú empiezas a hacer estos cambios, ya puedes decirle a alguien más, ¿sabes que Efesios 4:29 dice no decir ninguna mala palabra? Pero tú no dices ninguna mala palabra. Exactamente, ¿por qué crees? Porque estoy obedeciendo a la palabra de Dios. Y si tú no lo sabías, Efesios 4:29 dice no digas ninguna mala palabra. ¿Por qué? En el 30 dice porque estás entristeciendo al Espíritu Santo. Y si un día tú quieres pedirle algo, papá Dios, ¿cómo le vas a pedir? ¿Con qué derecho tienes de pedirle? Si no haces ningún cambio en tu vida. ¿Verdad? Entonces, inicio con eso. ¿Por qué? Porque en mi vida siempre fue así. Yo sabía que allí decía en la Biblia, sí, allí dice. Ok, pues ahora pasa del dicho al hecho. Si ya sabes, pues haz los cambios. Haz los cambios, porque si sigues esperando que haya un cambio en tu vida, pero tú no lo estás haciendo, o quieres que tu familia cambie, pero tú no lo haces, ¿cómo va a suceder eso? ¿De qué manera? Bueno, el tema de hoy se trata de la confirmación. No sé si ya les habían dicho, ¿verdad? El tema de hoy es confirmación, uno de los sacramentos, uno de los 9 sacramentos que existen en la Iglesia Católica. ¿Son 9? ¿Están seguros? ¿Son 7 o son 9? ¿Seguros? Ok, perfecto. Sí, son 7. Nada más que de vez en cuando por ahí les tiro una curvita, ¿no? A ver si están despiertos. Son 7. Uno es uno de los 3 primeros de la iniciación cristiana, que es el primero, bautismo, confirmación, Eucaristía. Y penitencia es uno de los del grupo donde están en la de sanación, ¿verdad? Los primeros 3, que es bautismo, comunión, confirmación, son los de iniciación cristiana, los que te confirman, los que realmente
te adentran dentro de la iglesia, donde ya tú te conviertes en verdadero hijo de Dios, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hablar del tercero, que es la confirmación. Hablando del cambio, de hacer los cambios en nosotros, ya sabemos, la palabra de Dios nos está diciendo, ponla en práctica. Tienes que hacer cambios. No te quedes en la teoría, ahí pensando en que debería de hacerlo, mañana voy a empezar, no, para la próxima semana. No, es que me voy a juntar con mis amigos este fin de semana y ya sé cómo son ellos y si empiezo a dejar de decir malas palabras, pues cómo van a tratar. Entonces me parece que mejor el lunes empiezo. Dejo este fin de semana y digo malas palabras y todo y juego con ellos y hago lo que yo quiero y ya el lunes empiezo. Y ahí me la voy a llevar y nunca voy a hacer ningún cambio. En este sacramento que es la confirmación, ustedes no sé si traigan su libro, Siguiendo las Huellas de Cristo. Vamos a sacar, ahí está el tema, pero no sin antes. Ustedes recuerdan San Pedro que era un poco, los apóstoles eran un poco tímidos, tenían miedo, ¿verdad? Según tenían miedo, no sé por qué dicen que Pedro tenía miedo si andaba caminando en el agua. No sé de dónde sacaron que él era miedoso si andaba, le cortó la oreja al sumo sacerdote, o al ayudante, ¿no? Entonces no sé de dónde sacan que tenían miedo, pero bueno. Para mí que Pedro pues era valiente. Que a mí me digan, bájate y camina en el mar, pues solo que mire piedras ahí encima, entonces sí puedo caminar, pero mientras que no vea piedras no me bajo. No creo que yo me baje, ¿verdad? Pero eso es lo bonito de la Iglesia Católica, de los sacramentos. Papá Dios nos dijo, sabes que yo sé que ustedes necesitan mi ayuda. Les voy a dejar los sacramentos, les voy a dejar esa ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a, si tienes su Biblia, Hechos de los Apóstoles 1:8. Hechos de los Apóstoles 1:8. Y vamos a ir ahí lento, no hay problema. Lo que queremos es que comprendamos verdaderamente lo que es el tema de la confirmación. Despacio. Si tienen preguntas, también pueden hacerlas, no hay ningún problema. Una o dos y continuamos. Lo que quiero es que que comprendamos bien el tema. Porque puedo darles el tema así rápidamente, breve, así rápido, y se van a quedar, pues no sé, no entendí lo que dijiste, ¿verdad? Entonces quiero que lo vayamos masticando bien, ¿no? Que lo vayamos comprendiendo. Si alguien tiene Hechos capítulo 1, versículo 8, adelante. Si quieren leerlo, adelante. Si lo tienen, digan amén. Hechos de los Apóstoles es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Después de los Evangelios. Amén. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Palabra de Dios. Cuando estemos leyendo la palabra de Dios, me imagino que ya los hermanos aquí les han dicho, siempre hay que hacernos 3 preguntas. Obvio, primero hay que pedir al Espíritu Santo que nos ayude a interpretar la palabra, ¿verdad? Para que nos ayude a entender lo que Él nos está queriendo decir. Pero hay 3 preguntas que la iglesia nos ha preguntado, nos ha dicho y siempre nos sigue diciendo y insiste en eso, que cuando estemos leyendo la palabra de Dios no nos quedemos así nomás que empecemos a leerla, no, hay que pedir al Espíritu Santo que nos acompañe, que nos ayude a entenderla, a interpretarla. Y la primera pregunta que se tiene que hacer uno es, ¿qué dice el texto? Yo ya sé que ustedes ya lo saben, pero pues, por los que vinieron por primera vez, la primera pregunta es, ¿qué dice el texto? Voy a leer el texto ahí, ¿verdad? Segunda pregunta que me voy a hacer es, ¿qué me dice a mí? ¿Qué me está diciendo a mí el texto? Y la tercera es, ¿cómo lo voy a poner en práctica en mi vida? ¿Cómo yo lo pongo en práctica en mi vida? Es decir, voy a hacer una oración, voy a leer el texto, o una y otra vez, una y otra, no le hace, no importa si son 5, 10 veces, 15 veces, no importa. ¿Qué dice? Luego, ¿qué me dice a mí? Y luego voy a poner en oración, Espíritu Santo, esta palabra que tú me estás dando, ¿en qué me va a servir a mí? ¿Cómo yo la voy a poner en práctica? ¿En qué estoy fallando? De acuerdo a esta palabra, ¿en qué estoy fallando? ¿Cómo yo la pongo en práctica en mi vida? Porque se acuerdan que vamos a pasar de teóricos a prácticos.
ya no vamos a simplemente escuchar la palabra de Dios, la vamos a poner en práctica. Entonces esas preguntas, ¿qué dice? ¿Qué me dice? ¿Cómo la pongo en práctica? Te va a ayudar a hacer el cambio en tu vida. ¿Por qué? Porque estás pidiendo al Espíritu Santo que te ilumine, que te ayude en qué estás fallando tú de acuerdo a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es un espejo donde yo me puedo ver en el alma de mi alma, cómo yo estoy por dentro. El espejo de la pared me puede decir cómo yo estoy por fuera, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es el espejo del alma, cómo yo estoy por dentro, no solo por fuera, por dentro. Y ahí es donde nos vamos a enfocar hoy. ¿Cómo estoy yo viviendo de acuerdo a la palabra de Dios? Lo que estaba leyendo ahorita el hermano dice, recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Entonces eso significa que si yo no puedo o no voy a poder hacerlo, yo tengo que pedir al Espíritu Santo que me ayude a hacer ese cambio. Por ejemplo, si yo no puedo, vamos a usar la misma cita de Efesios 4:29, no dirás ninguna mala palabra, solo aquella que edifique a la persona que la está escuchando. Entonces, si yo leo ese versículo y me dice, no ninguna mala palabra, yo ahí dice que no diga ninguna mala palabra, y entonces yo me pongo a juzgarme a mí mismo, digo, no, pues yo sí digo malas palabras. Ok, sí digo malas palabras. Entonces, ¿qué me estás diciendo, Espíritu Santo? ¿Cómo yo la voy a poner en práctica en mi vida? Deja de decir malas palabras, ¿verdad? Deja de decir malas palabras. Ok, bueno, pues entonces voy a dejar de decir malas palabras. ¿Que va a ser fácil o que vas a cambiar de la noche a la mañana? No. No. Sí es posible, si el Espíritu Santo quiere, sí es posible. Pero si Él dice, no te voy a quitar eso porque quiero que tú hagas el esfuerzo para que tú aprendas y para que tú le enseñes a alguien más a caminar, pues te la voy a dejar, pero poco a poco se te va a ir quitando. Ahora, si Él quiere, yo te la quito, ¿verdad? Como a Isaías se la quitó. Hay de mí que soy un hombre pecador, de labios impuros. Y dice el Señor, lo tocó y dejó de decir malas palabras, ¿verdad? Entonces, en este caso, hay que pedir al Espíritu Santo que nos dé esa fuerza, esa valentía de dejar de decir malas palabras. La voy a poner en práctica. Si dice que no lo haga, no lo hago. Y si me tengo que quedar en ese versículo todo el día, toda la semana, nada más en ese versículo, bueno, lo voy a hacer. Porque ahí es donde yo tengo que trabajar. Voy a poner en obra la palabra de Dios. No la voy a dejar por desapercibida, pues la leí, sí, ya leí, qué bueno. No, hay que meditarla, bajarla al corazón y hacer el cambio que se necesita. Si nos estamos preguntando, pero el Espíritu Santo, ¿dónde está? Ahora, ahí está hablando a los apóstoles, ustedes van a recibir el Espíritu Santo, regresen a Jerusalén, ustedes van a recibir el Espíritu Santo. Pero eso les estaba diciendo a los apóstoles, a mí, ¿cómo, en qué momento lo recibo? ¿Quién no se ha confirmado aquí? Solo una persona no está confirmada. Pero todos han recibido el bautismo, ¿verdad? Sí. Entonces todos recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya está en nosotros. Que nosotros le digamos, espérate, no quiero escucharte ahorita, es otra cosa. Por ejemplo, ahorita yo le puedo estar diciendo, bueno, sí, Efesios 4:29 dice, yo no debo decir ninguna mala palabra. Pero también yo puedo decirle, yo no voy a dejar de decir esas malas palabras ahorita. Sí, ya me dijiste, pero al rato. Ahí ya cambia, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo ya está en nosotros. En el momento de nuestro bautismo, fuimos limpiados del pecado original. ¿Qué más? ¿Saben qué pasó? Se nos quitó el pecado original. ¿Qué más pasó? ¿Qué pasa en nuestro bautismo? Recibimos el Espíritu Santo. Somos hijos de Dios. Nos revestimos de Cristo. Es decir, pasamos a ser hijos de Dios, cristianos. ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué? Porque somos seguidores de Cristo.
¿verdad? Entonces ya ahí podemos decir lo que dice San Pablo a los Gálatas 2:20, ¿verdad? Ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Porque ya está el Espíritu Santo obrando en mí. Yo ya tengo que cambiar, ya no puedo ser el mismo de antes. Entonces recibimos el Espíritu Santo en nuestro bautismo, nos hacemos hijos de Dios, recibimos el Espíritu Santo, se abre la gloria para nosotros. Es decir, nosotros ya tenemos la oportunidad de entrar a la gloria, siempre y cuando siga ciertos pasos. ¿Cuáles son esos ciertos pasos? Todo lo que esté aquí. Así de sencillo. Solo leer la palabra de Dios. Son, no sé, 3,000, 4,000 páginas, no pasa nada, ¿verdad? Sencillo. Pero entonces, ¿qué pasa cuando nos bautizamos? Como que pues estamos un poquito pequeños, estamos un poco muy pequeños a veces. No sé, nos bautizan a los 2, 3, 4, 5 días, un mes, 2 meses, un año, 3 meses, no sé. A otros nos bautizan a los 20, 30 años. Pero ¿quién nos está alimentando durante ese tiempo? Se supone que nuestros padrinos, se supone que nuestras madrinas, pero si no están ellos alimentándonos, ¿qué es lo que pasa con nosotros? ¿Quién nos está alimentando? El mundo. Los 3 enemigos del alma, ¿verdad? Ya sabemos cuáles son. ¿Saben cuáles son los 3 enemigos del alma? Ajá, el pecado viene a través de ¿quién? Mundo, el infierno, el diablo y la carne. Tenemos esos 3 enemigos que nos están atacando siempre, que no van a dejar de atacarnos toda la vida. ¿Por qué? Porque ellos no quieren que esa puerta que está abierta, que Jesús abrió cuando Él resucitó, que abrió la gloria, el enemigo quiere cerrar esa puerta. ¿Y cómo la va a cerrar? A través del pecado. Nos pone 3 enemigos, el diablo, que es astuto, que anda como león rugiendo, buscando a quién devorar, ¿verdad? La carne con la concupiscencia, estaba diciendo la hermanita con la canción de la tortuga, el sueño, la pereza, la gula, qué sé yo que traigamos arrastrando, la vanidad, el vicio, tantas cosas. Y el mundo no significa la tierra o lo que es terrácleo, no significa eso, significa lo que es lo que el mundo nos enseña, lo que la gente nos enseña que no vive en Dios, que no vive con Dios. Las ideas de la gente, del mundo, ¿no? Que no están o no quieren conocer nada de Dios. Esos son los que nos ayudan, por ejemplo, si el mundo dice puedes abortar, bueno, pues puedo, ok, lo hago. Puedes vivir sin casarte, bueno, pues lo hago. Entonces son ideas que el mundo te pone y tú dices, bueno, pues si el gobierno dice que eso está bien, está bien. Si la ciencia, por ejemplo, aquí el doctor dice que debo de abortar, pues debo de abortar. Entonces es lo que es el mundo, ¿no? Te atrapa, te mantiene allí, ¿verdad? Esos 3 enemigos nos están cerrando las puertas para entrar a la gloria de Dios. Y no necesariamente entrar a la gloria de Dios allá en el cielo, sino aquí, para vivir bien entre nosotros, para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, en el bautismo recibimos todo eso, pero no tenemos quien nos siga guiando. Ese es el problema que tenemos. Sí tenemos al Espíritu Santo, sí recibimos al Espíritu Santo, pero necesitamos a alguien que nos esté alimentando, que tenga los mismos ideales que nosotros. Por ejemplo, ustedes aquí tienen el mismo ideal, quieren aprender de la palabra de Dios. Me imagino que van a misa también el domingo, me imagino que participan de la confesión, del Santísimo. Entonces tienen el mismo ideal, se juntan con las mismas personas para seguir creciendo. Pero muchos no tenemos esa familia que sea de cada domingo a misa. La tenemos de quinceañera nada más, de bautizos, de matrimonio, cuando hay fiestas nada más. Y el resto del año, no importa, ¿verdad? Entonces, allí no podemos crecer. Aunque el Espíritu Santo nos esté impulsando, pues el mundo nos gana. Porque no tenemos con quién compartir o que alguien comparta con nosotros los mismos ideales. Entonces eso nos atrapa y nos retira de las cosas de Dios, nos aleja de las cosas de Dios. Y al último no me importa la iglesia, no me importa la Biblia, no me importa el ir a misa el domingo.
¿Qué es la confesión? No me importa la confesión. Yo vivo mi vida de acuerdo a lo que yo quiero. Tú vives la tuya y yo vivo la mía. Pero miras que Dios dice, tú sigue a Dios, yo tengo mi Dios. Entonces empieza a ver todo eso, ¿verdad? Pero no significa que el Espíritu Santo no esté obrando en nosotros. El Espíritu Santo ya está en nosotros. Pero necesitamos seguirlo alimentando con la palabra de Dios. Por eso después del bautismo hay clases para continuación de fe. No sé si aquí lo tengan, pero después del bautismo, de las clases de bautismo, después de la comunión, sigue uno en clases, sigue uno en las clases, sigue uno en las clases. Siempre hay clases para seguir aprendiendo las cosas de Dios, pero si no tenemos esas personas, no, pues ya te bauticé, ya terminaste. Ya hiciste la primera comunión, ya terminaste. Y ahora pues tengo que hacer la quinceañera. Pues entonces ve a confirmarte. Ya cuando terminas la confirmación, ya haces tu quinceañera, ya no vuelves a ir otra vez. Pues ahora voy a ir a la iglesia cuando me tenga que casar. Entonces cuando te cases, pues ve a las clases y luego ya te casas y ya terminas. Le ponemos todo fin, le ponemos un tapón a las cosas de Dios. ¿Sí? Cuando el Espíritu Santo nos sigue impulsando a seguir creciendo, nosotros le seguimos diciendo, espérate, vivo en el mundo, me gusta lo que yo hago, me gusta cómo yo vivo. En la confirmación, no sé si alguien lo tiene, vamos a a Hechos de los Apóstoles 8:12, si alguien lo tiene. Entonces, a través de la confirmación recibimos la fuerza del Espíritu Santo. Vamos a ver qué nos dice Hechos 8:12. Si lo tienen, amén. Pero cuando Felipe les habló del reino de Dios y del poder, Salvador Jesús, el Mesías, tanto los hombres como las mujeres creyeron y empezaron a bautizarse. Ok, entonces ahí se bautizan. Recibimos el Espíritu Santo a través del bautismo, ¿verdad? Sí, continúa, hermana. Ahí donde sí, continúe. Simón creyó y se hizo bautizar, no se separaba de Felipe y no salía de su asombro al ver las señales milagrosas y los prodigios que se realizaban. Entonces se recibe el Espíritu Santo, Felipe los bautiza, reciben el Espíritu Santo, pero no eso no es lo suficiente, no es suficiente bautizarnos. Continúe. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén tuvieron noticias de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les vinieron a Pedro y a Juan, bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, y que todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, y solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahí. Gracias, hermana. Palabra de Dios. Entonces el bautismo, la confirmación se recibe no por un sacerdote, se recibe a través del obispo, o si el obispo quiere, lo puede decirle al padre que lo haga, al padre de la parroquia donde estén ustedes. Por lo general siempre es el obispo quien da el sacramento de confirmación, ¿verdad? En sí, ¿qué significa confirmación? Ahora, si ustedes quieren también aprender un poquito más de lo que es la confirmación, aparte de esto que yo les diga, no sé si ustedes tengan este catecismo. Si no lo tienen, me imagino que los hermanos de la librería lo pueden conseguir, o lo tienen por ahí, no pasa que les cueste unos $10, $12, $15, no es mucho, ¿verdad? Si se trata de salvar nuestra alma, pues $15 no son nada. Bueno, en este
Perdón, en este libro, en el numeral 1285, van a aprender un poco más de lo que es la confirmación. Numeral 1285, allí pueden empezar. Los números en el catecismo están en negro, ¿verdad? Los números grandes. 1285, allí pueden comenzar a seguir leyendo más acerca de lo que es la confirmación y cuál es el fin de la confirmación. Aquí nomás les estoy dando una repasada así rapidito, ¿por qué? Porque el tiempo, me dijeron que si ya empecé, ya termine, ¿verdad? Que si todavía no empiezas, ya termina, no es mucho tiempo, ¿verdad? Entonces les pido que en el numeral 1285 sigan leyendo lo que es la confirmación. ¿Por qué? Entonces, son confirmados, reciben al Espíritu Santo por medio de los apóstoles, que viene siendo Juan y Pedro, ¿verdad? Pues nosotros también, al ser confirmados por el obispo, los sucesores de los apóstoles, recibimos el Espíritu Santo. Tenemos la fuerza del Espíritu Santo. Al ser confirmados nosotros, cuando nos ponen la señal de la cruz aquí en nuestra frente con el santo crisma, somos ungidos con el Espíritu Santo. Significa que somos otros Cristos, que ahora nos toca a nosotros ser sus testigos de Cristo. Como allá les dijo, recibirán el Espíritu Santo y serán mis testigos en toda Samaria, Jerusalén, en todas las partes del mundo. En la palabra de Dios ahorita no les está diciendo a los apóstoles, ya no les está diciendo, ustedes recibirán el Espíritu Santo. Jesús no le está diciendo a los apóstoles ya, nos está diciendo a nosotros. Ya los apóstoles ya murieron, ya están con Cristo. Ahora nos está diciendo a nosotros, ustedes son mis testigos. Y vas a dar testimonio en tu casa, donde trabajas, en tu comunidad, donde tú camines. Si es en una gasolinera, en una gasolinera. Si es en una lavandería, en una lavandería. Si es en la tienda donde yo compro mi comida cada sábado, cada viernes, cada domingo, allí sé mi testigo. ¿Sí? Recibimos la fuerza del Espíritu Santo a través del sello que nos pone el obispo, ¿no? Nos pone una cruz en la frente con el santo crisma. Somos sellados. Confirmar significa que yo a la edad de 12, 15, 16, 17, 18 años, o cuando yo sea confirmado, significa que yo ya estoy dando el sí. Le estoy diciendo al Señor, bueno, ya pasé por el curso básico de lo que es la confirmación, ya sea 1 año, 2 años, normalmente son de 2 años. Como ya crucé los 2 años de curso básico, lo que es el sacramento de confirmación, yo quiero ser testigo de Cristo. Yo sí quiero evangelizar. Yo sí quiero recibir el Espíritu Santo. Yo sí quiero eso. Bueno, cuando tú quieres, eres confirmado. Te confirman. Nadie te va a presionar a que tú digas, tienes que hacerlo. Aunque de vez en cuando nuestras mamás dicen, tienes que hacerlo, ¿verdad? Porque ellas saben lo que es bueno y pues el 4º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, pues tenemos que ser obedientes, ¿verdad? Ahorita la iglesia tiende a decir, no forces a tus hijos a hacerlo. Sugiéreles, háblales, muéstrales la palabra de Dios a través de tus hechos, muéstrales lo que se están perdiendo, pero no los forces, porque querer forzarlo los vas a alejar. Déjalos que vayan aprendiendo de ti, tú eres el maestro. Porque si empezamos a gritar, empezamos a enojarnos, empezamos a decirle, no te voy a comprar esto, no te voy a comprar aquello, empezamos a... ¿Cuál es la palabra que quiero escuchar? Quiero decirles negociar. Pues es negociar, pero más que nada es como un chantajear, como... Condicionar. Sí, condicionar. Hay otra palabra, que yo quiero imponer, que quiero manipular, sí, todas esas palabras. O sea, que yo estoy diciendo, tienes que hacerlo. Y luego el niño o la niña empieza a decir, híjole, pues... Poner condiciones. Sí, imponer. Si yo estoy haciendo eso y le estoy diciendo, tú vas a recibir el Espíritu Santo, vas a hacer cambios en tu vida, pero entonces el hijo o la hija empieza a decir, bueno, mamá o papá, si yo voy a hacer así como tú eres, prefiero no confirmarme. Porque sí pasa. Si tú eres así y el Espíritu Santo está en ti, pues prefiero no confirmarme.
porque ya casi me estás queriendo golpear, o me estás chantajeando que no me vas a comprar, que no, qué sé yo, no te voy a hacer la quinceañera, y no te voy a comprar tu carro. Entonces el niño va a decir, pues, no quiero. ¿Por qué? Porque yo no le estoy enseñando con hechos, que es el amor de Dios a través de la confirmación, porque ya no soy, dice San Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Él está dentro de mí, ¿no dice 1 Corintios 3, 16? ¿No se dan cuenta, no saben que el Espíritu Santo mora en ustedes, que son templo del Espíritu Santo? Que ya no soy Rosendo, que ya soy Cristo, soy un nuevo Cristo. Que yo soy nuevo, que yo tengo que cambiar mi actitud, tengo que cambiar mi juicio. ¿Por qué? Porque yo ya recibí la confirmación, ya soy un soldado de Cristo. Ya no puedo andar con el miedo de enseñarle a la gente quién es Dios o que Dios está en mí. Yo ya no tengo que decirle a la gente, yo conozco a Dios, el que está en la Biblia. Yo conozco el que está en la Biblia. Ya puedo yo decirles, yo conozco a Cristo, el que está en mí, el que habita en mí, el que ha hecho esto por mí. Yo antes hablaba 1000 palabras malas por minuto y ahorita ninguna, porque me acerqué a Cristo, porque recibí la confirmación, recibí la fuerza del Espíritu Santo. Lo que yo no podía hacer humanamente, al recibir el Espíritu Santo, mi vida cambió. ¿Por qué? Porque empecé a leer la palabra de Dios y la palabra de Dios hizo cambios en mi vida. Le di permiso al Espíritu Santo de que obrara en mí. Si ya estás allí, cámbiame, transfórmame. Recibo los 7 dones del Espíritu Santo. ¿Saben cuáles son los 7 dones del Espíritu Santo? Sí, fortaleza, inteligencia, sabiduría, piedad, consejo, temor de Dios. Está en su librito, ahí no sé cómo se llama su librito. Espero que se lo sepan, ¿verdad? Aquí. Qué bueno que esté en el librito, pero también es importante conocerlo intelectualmente y pasarlo al corazón, ¿verdad? Porque si yo lo leo en el libro, pero no lo tengo acá, en el momento que yo lo quiera saber, no voy a poder. Necesito conocerlo, ¿verdad? Fortaleza, temor de Dios. ¿No tiene libro? ¿Cuál libro es el que tiene la hermana aquí? Sí, ahorita se lo voy a decir. ¿El libro cómo se llama? Están las huellas, pero el libro que ella tiene es otro, no es el mismo. ¿Sí es el mismo? Fortaleza, temor de Dios, piedad, ciencia, sabiduría, entendimiento, consejo. Ciencia significa conocer lo que es Dios, qué Dios quiere que yo haga, cómo yo me porte de acuerdo a la voluntad de Dios. Tengo que ver qué Dios me está pidiendo, cómo cambiar yo, pedir a Dios que me dé esa ciencia de saber qué es lo que Él quiere de mí. A través de lo que Él me dice, yo cómo voy a hacer los cambios. Tiene que ver con yo hablar con Dios, discernir lo que Él quiere, lo que me está pidiendo a mí. En el catecismo, el blanco, como yo les digo, también allí está cada uno descifrados y con todos los detalles de cada uno de ellos, para que lo vaya uno también viendo. Entonces, recibes la fortaleza, temor de Dios, piedad, consejo, sabiduría, todos esos dones los tenemos nosotros. Ya ahí depende de nosotros si queremos usarlos o no usarlos. Pero ya están allí. El Espíritu Santo ya está ahí obrando en ustedes, en nosotros. Ya depende si yo uso la herramienta o no uso la herramienta. Es una herramienta que Dios nos da. Por ejemplo, el que va a aprender de mecánica. Te enseñan todo lo que es acerca del motor, lo que sea. Y te dicen, necesitas esta herramienta para ciertas partes, esta es la otra para esos tornillos, esta para esto y esta para esto. Te la compras o el dealer te la da o quien te mande te va a dar toda la herramienta. Y a la hora de que tú vayas a hacer un trabajo, ya de ahí de ti depende si quieres usarla o no quieres usarla. Pero ya está la herramienta adecuada
para el trabajo que tú quieres hacer. Por eso la importancia de la fortaleza, de sabiduría, ciencia, piedad, temor de Dios. Ya de ahí ya depende si tú quieres y si no, está bien. ¿Cómo usarla? Pedir al Espíritu Santo que me ayude. Tú me estás dando estos dones, dime cómo usarlos. Enséñame, Espíritu Santo. De otra manera yo no sé. Bueno, pues si hay que pedirle al Padre, hay que pedirle a un diácono, a alguien que ya esté viviendo, que tenga un poquito más de conocimiento de la palabra de Dios, le voy a preguntar a esa persona. Aquí está el hermano Emilio, aquí están todos los de azul, tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios, pueden preguntarle a ellos. No podemos quedarnos con, pues ahí dice, tenemos que ponerla en práctica, ¿verdad? Entonces, el papá Dios no se conforma con mandarnos los dones, los frutos, los dones del Espíritu Santo, sino también nos da ciertos frutos para que nos demos cuenta que realmente el Espíritu Santo está obrando en nosotros. ¿Saben cuáles son esos frutos? ¿O cuántos son? Son 12 frutos. ¿Cómo o dónde yo los puedo conseguir? Eso los puedo conseguir en Gálatas 5:22. Allí pueden ver los frutos del Espíritu Santo. Y puedo hacerme un examen de conciencia y decir, Gálatas 5:22. Puedo hacerme un examen de conciencia a través de la palabra de Dios. Cuando yo esté viendo Gálatas 5:22 en adelante, me voy a preguntar, el primer fruto es este. ¿Lo estoy viviendo? ¿Lo siento? ¿Lo estoy viviendo? ¿Realmente tengo paz? ¿Vivo en paz? ¿Le doy paz a mi familia, a mis trabajadores o a los compañeros de trabajo que están conmigo? ¿Lo tienen? Digan amén. Si alguien quiere leerlo y lo vamos a ir más o menos, porque nos podemos hacer un examen de conciencia a través de Gálatas 5:22 para ver si realmente estoy viviendo de acuerdo a lo que el Espíritu Santo me está pidiendo. Adelante, hermano. Gálatas 5:22. Por el contrario, el fruto del Espíritu es el amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Modestia, dominio propio. Frente a estas cosas no hay ley que valga, porque los que son de Cristo Jesús han crucificado el instinto con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, sigamos al Espíritu. No seamos vanidosos, provocadores e envidiosos. Lee el primero, hermano. Lee otra vez la primera parte. Lee el primer fruto. Por el contrario, el fruto del Espíritu es el amor. Ahí, el amor. Alegría. Ahí permíteme un momento. ¿Quiere que te lo lea yo? Es que como que lo tiene un poquito diferente. Sí, pues que es otra traducción, no importa, no hay problema. Lo que yo quiero es hacer que hagamos un examen de conciencia en el amor, la parte de lo que es el amor. ¿Soy amoroso o amorosa? Si no lo soy, ¿por qué no lo soy? Me voy a hacer un examen de conciencia, me voy a investigar cómo está mi corazón, ¿verdad? ¿Cómo está mi Espíritu Santo, el Espíritu Santo en mí? ¿Sí estoy siendo un nuevo Cristo? ¿Realmente vivo en el amor? ¿O nomás vivo en el amor cuando estoy en el grupo de apóstoles de la palabra y a todos los abrazo? A todos les saludo. O cuando soy ujier, a todos les saludo y con la sonrisa en los labios. Pero ya cuando me voy para la casa, mamá, tengo hambre, hazte algo. Mamá, no cocinaste, ya estás grande, tú cocinas solo. Cocina tú sola. ¿Estoy viviendo el amor? Porque al final de cuentas dices, el nuevo Cristo, ¿eres realmente
paz. ¿Tienes paz? ¿Das paz? ¿Brindas la paz o nomás la paz la das en la hora de misa? La paz, hermano. Pero llegas a tu casa y se te olvida que dijiste paz. Ahora, no nomás dijiste paz, sino que tú no recibiste la paz. Porque cuando el hermano te saluda y te dice paz, hermano, significa que tú vas a recibir la paz. Y cuando tú te vas para la casa, vas a dar paz a la donde tú vivas, donde tú estés, o en el trabajo donde tú estés trabajando. O van a decir, ya viene otra vez él, hijo. Y yo fuera más feliz si no vine al trabajo, pero bueno, ni modo. Significa que no estamos viviendo de acuerdo a los frutos del Espíritu Santo. Que sé dónde están, que están en Efesios Gálatas 5:22, o que también los puedo leer en Isaías. En el Antiguo Testamento ahí también están. Isaías, ¿qué? 7, hermano. Ustedes que están más, que conocen más de la Biblia, que son más apologéticos. Están en Isaías 9, me parece. Bueno, están allí, ¿verdad? Para no perder tiempo. También están allí los dones del Espíritu Santo. En cuestión de los frutos, nos vamos a hacer un examen de conciencia de que si yo estoy viviendo de acuerdo a los frutos del Espíritu Santo, dominio de sí mismo. Sé dominarme ante, no sé, el alcohol. Sé decir, no me voy a tomar ninguna. Sé dominarme en cuestión de mentiras. Sé dominar mi lengua a través de malas palabras. De las ofensas. Sé dominarme en cuestión de la gula. Ese último chocolatito. Tengo dominio de mí mismo. Sé que no debo de enojarme. Sé que no debo de gritarle a mi esposa, a mi esposo. Ese es dominio de sí mismo. Eso es decir, sí, realmente sí lo estoy haciendo. Sí estoy viviendo de acuerdo al Espíritu Santo. Sí lo estoy dejando obrar. Sí, hermano. Isaías 11, capítulo 11, versículo del 1 al 3, ahí va a estar los dones. El capítulo 11. Isaías 11, del 1 al 3. Ahí están los dones del Espíritu Santo. Y ahí está haciendo referencia a Jesucristo, ¿verdad? Cuando venga Jesucristo, Él esto, y Él. Cada vez que leamos un libro, siempre un libro de la Biblia, siempre hay que buscar en el Antiguo Testamento, ahí va a salir que Jesucristo. Siempre va a hacer referencia a Jesucristo. Cuando Jesucristo viene, va a venir a alguien y trae estos dones, trae esto, viene así. Va a hacer cambios. Siempre hay que buscar dónde está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Porque ahí nos está diciendo, Jesucristo viene, va a haber cambios. Antes se decía ojo por ojo, diente por diente, la ley de talón, ya no es eso. Y ahora dice Jesucristo, ama a tus enemigos. Dominio de sí mismo, no me voy a enojar. Voy a hacer cambios en mi vida. No voy a decir ninguna mala palabra. Porque estoy dañando a mi familia, estoy dañando a quien me está escuchando. Ahora tengo que cambiar una mala palabra por una palabra buena que edifique a mi familia. Muchas de las veces tenemos ese problema. Yo no sé ustedes, yo tengo ese problema o tenía ese problema. Una palabra bromeando. Esa palabra que tú estás diciendo, aunque tú estés bromeando, va a afectar a quien la está escuchando. Una palabra, por ejemplo, una broma, ¿no? Sí, ser sarcástico, ¿cómo eres? Y te quedas así, ¿cómo eres? ¿Cómo eres qué? Pues es que eres. Ya lo dejaste pensando, ya estás actuando mal, ya le estás quitando esa paz al hermano o a la hermana que está escuchando esa palabra, no lo estás edificando, ya lo estás destrozando.
le estás quitando ese ánimo de seguir adelante. ¿Sí? Ya le estás quitando esa paz. Entonces, dentro de las cosas de Dios, tienes que tener ese dominio de sí mismo, saber dónde y dónde no hacerlo. Y en realidad es nunca hacerlo. ¿Por qué? Porque el Efesios 4:30 dice, vas a entristecer al Espíritu Santo. Y ya tenemos la fuerza del Espíritu Santo en nosotros. Entonces yo no puedo decir, yo no puedo. Sí, obviamente humanamente tú no puedes. Pero si el Espíritu Santo está obrando en ti, sí se puede. Ahora, sí, el Espíritu Santo está obrando en ti, pero tú tienes que darle el permiso al Espíritu Santo de que obre en ti. Porque Él está allí. La herramienta ya te la dio, Él ya está allí en ti, pero si tú no la pones en práctica, no te interesa, pues no va a haber ningún cambio en tu vida. En efecto, por ejemplo, un caso de odiar a una persona, tú tienes rencor contra una persona, odio a esa persona, no puedo perdonarla, no puedo, por más que quiero, no puedo, la veo y entre más la veo es peor. Bueno, pero si el Espíritu Santo está en ti, pídele al Espíritu Santo que lo haga por ti, que te dé esa fuerza de poderlo hacer. Espíritu Santo, tú sabes que yo odio a esa persona. Tú sabes que esa persona me dañó, de la razón que sea, por la razón que sea. Y no puedo ni verla. No quiero ni pensar en esa persona. Bueno, pero el Espíritu Santo me está diciendo que yo tengo que rezar por mis enemigos, que tengo que amar. Y Señor, pues yo quiero ser como tú quieres. Yo quiero hacer tu voluntad, pero tú sabes que no puedo. Y el Espíritu Santo ahí está en ti diciéndote, dame permiso, yo te ayudo. ¿Realmente lo quieres? ¿Quieres perdonar a esa persona? Yo te puedo ayudar, pero tienes que darme permiso. Apocalipsis 3:20. Y ya por terminar, porque el tiempo corre, Apocalipsis 3:20. Sí, Apocalipsis 3:20. Podemos leer la del 19. Si lo tienen, digan amén. Sería bueno que todos lo encuentren para que todos vayamos en el mismo, todos vayamos leyendo lo mismo. A lo mejor tienen diferentes traducciones en su Biblia, ¿verdad? Pero el contenido va a ser siempre lo mismo. A lo mejor cambian las palabras, pero la traducción a veces es diferente. Nosotros ahí en Frisco tratamos de siempre usar la misma Biblia, que es la latinoamericana. Ya si tú quieres tener la traducción de Jerusalén o la Biblia del pueblo o otra Biblia, no, en tu casa no hay ningún problema. Pero en la clase siempre tratamos de traer la misma para que todos vayamos en lo mismo, ¿verdad? Para que todos no digan, es que mi traducción dice un poquito diferente. Entonces como que se desubica uno un poco, porque estás escuchando lo que dice la palabra de Dios del hermano y no coincide con lo que yo estoy leyendo, entonces como que me distrae. Entonces, no sé si ustedes quieren implementar eso aquí. A mí siempre me gusta hacer eso porque todos vamos en lo mismo, nadie tiene nadie diferente. Hermano 3:19. Dice, yo reprendo y castigo a los que amo. Anímate pues y cambia de conducta. Mira que estoy de pie junto a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Ahí, hermano, gracias. Hasta ahí. Palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice? Conviértete, cambia, pide ayuda. Si tú tienes coraje con alguien, pídeme la ayuda. Acércate a mí, yo te voy a ayudar. Yo estoy a la puerta, estoy escuchándote, estoy esperando que tú me digas, invítame, ahí estoy. Yo quiero entrar, yo quiero ayudarte, yo quiero que tú sepas que aquí estoy contigo, yo quiero darte ese abrazo cuando tú te sientes triste, yo quiero consolarte cuando tú estás enojada o enojado, pero tienes que darme ese permiso.
Tenemos que salir de la teoría a la práctica, como dice Santiago 1:22. No se conformen con escuchar la palabra de Dios. Pónganla en práctica. Si aquí dice el Señor que Él está a la puerta, que está tocando, que está diciendo conviértete, cambia, ánimo, yo me voy a poner a pensar en qué estoy mal, a quién tengo que perdonar, a quién tengo que pedirle perdón. Voy al Santísimo y le pediré la ayuda al Santísimo. Me hincaré frente a Él y le diré, Señor, yo no quiero traer este rencor conmigo, no quiero odiar a nadie. Tú no quieres que traiga eso, te pido que me ayudes. Dame esa fuerza de pedirle perdón a esa persona. Tú lo dijiste que en Hechos de los Apóstoles 1:8, que tú me ibas a dar la fuerza del Espíritu Santo para ser testigo tuyo. Entonces, te pido que me des esa fuerza para pedirle perdón a esa persona o para perdonar a esa persona y para que ellos vean que Cristo realmente, que tú sí vives en mí, que realmente tú no estás muerto, estás vivo y vives en mí, para que ellos crean. Y yo también quiero salir de ese rencor o de ese, ya estoy cansado de traer esto en mí, porque también es un peso lo que uno trae ahí. Ese rencor no nos deja crecer, ese odio, ese pecado que traigo ahí de años y no lo quiero dejar ir, me está matando. La confirmación nos da el Espíritu Santo, confirma en nosotros que el Espíritu Santo sí está obrando en nosotros, que sí tenemos la fuerza del Espíritu Santo, que la gloria está abierta, pero te la tienes que ganar a través de perdonar, a través de amar, a través de ayudar, la caridad, de pedir perdón. Pero está de ti, depende de ti si tú lo quieres o no lo quieres, porque Dios no te va a forzar. Es como ir al doctor, Señor, vas con el doctor y dices, traigo la pierna rota. Ah, qué bueno, déjate ayudo. No, nomás te quiero decir que traigo la pierna rota. Yo te la puedo vendar, mira, yo te puedo curar. No. Si tú no le das el permiso al doctor, Él no te va a curar. Es igual con el Espíritu Santo, dale el permiso de que obre en ti, que haga los cambios. Hay que arrodillarnos ante el Espíritu Santo, ante el Santísimo. Arrodíllate en tu cuarto, en tu casa, pide perdón humildemente, pedirle, Señor, no sabía todo esto. Yo no sabía, pero ya lo sé. Ayúdame a hacer ese cambio. Ayúdame a cambiar, ayúdame a pedirle perdón a mis hijos. No sé si alguno de ustedes lo ha hecho anteriormente, pedirle perdón a sus hijos, y con esto ya voy a terminar. En una ocasión, mi hijo se iba al colegio, ya tenía 18 años y se iba al colegio en agosto, y en enero me dijo, papá, dice, me voy al colegio en agosto, dice. Qué bueno, mi hijo, felicidades, te felicito, orgulloso de ti que vas a ir al colegio. Y me quedé pensando, papá Dios, ¿qué le puedo dar a mi hijo antes de que se vaya al colegio? Y bueno, ahí quedó esa pregunta, ¿no? ¿Qué le doy a mi hijo para que él, cuando se vaya al colegio, pues lleve la ayuda que necesita? Y el tiempo va pasando y yo con esa pregunta, Señor, ¿qué le doy? Yo sé que el tiempo se va pasando, ya llegó febrero, ya llegó enero, ya llegó marzo, ya llegó abril, junio, julio, y ya llega casi, faltan 2 semanas para agosto, y yo todavía, para que él se vaya, ¿yo qué hago, Señor? ¿Qué le doy? Ya tiene carro, ya tiene la computadora que necesita, ya tiene el pago del semestre, ropa, ya fue a visitar la universidad. Ya, ¿qué le doy, Señor? ¿Qué le puedo dar? Fuimos a misa y me dijo, papá, dice, hoy en la tarde me voy, y fuimos a misa de mediodía, dice, me voy a las 3, 4 de la tarde, nomás como con ustedes, vamos a comer y luego ya me voy. Y dije, bueno, yo pidiendo al Espíritu Santo, Señor, ¿qué le doy? ¿Qué puedo darle? Ya se va a ir. Llegamos a la casa y se me viene a la mente el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y se me viene a la mente prender la vela, hacer
alrededor de la familia, que la familia esté alrededor de la palabra de Dios con la vela prendida. Y ya les dije, esto significa, la palabra de Dios es la palabra de Dios, la vela, la luz de Cristo, quiere decir que Dios está entre nosotros. Yo pensando, bueno, voy a regresar un poquito antes, una semana antes. ¿Qué le doy, Señor? ¿Qué le doy? Ya se va a ir esta semana. Y llega el pensamiento a mí, tienes que pedirle perdón. Llegó eso a mi mente, tienes que pedirle perdón a tu hijo. Pero perdón, ¿por qué si yo soy su papá? ¿Yo por qué le voy a pedir perdón a mi hijo? Debe de pedirme perdón él a mí. A Chihuahua. Entonces me quedé pensando, que yo le pida perdón a mi hijo. ¿De qué? Y como bien dadivoso le digo al Espíritu Santo, ayúdame a recordar entonces en qué momento le ofendí. Pues viene esto y viene aquello y viene de aquella, y te acuerdas aquella vez y te acuerdas que le pegaste, te acuerdas que él te dijo y tú le dijiste, te acuerdas y dije, no, ya párale. Sí, tengo que pedirle perdón. Pero eso es humillante. Yo, papá, pedirle perdón a mi hijo. Bueno, se llega la fecha, él se va el domingo, en la tarde, a mediodía vamos a la casa, empezamos a comer, terminamos de comer, prendo la vela, pongo la Biblia. Y me quedo callado. Mis hijos alrededor, mi esposa ahí también. Y le dije, mi hijo, ya tienes todo lo que necesitas. No tengo palabras para decirte que estoy contento, alegre, orgulloso de que te vas a ir al colegio. Eres el primero que se ve de la familia al colegio. Pero hay algo que tengo que decirte. Y empiezo a pedirle perdón. Y empiezo a llorar y pedirle perdón y me hinco y ¿sabes qué? Perdóname por esto, por aquello otro, y hasta que dejé de chillar. Desde que empecé hasta que terminé dejé de chillar. Y mirando a mi hijo hacia arriba, él estaba parado, yo de rodillas enfrente de él pidiéndole perdón. Lo que me dice mi hijo, papá, eso es lo único que yo pedía de ti, que yo quería de ti. No me importa nada de lo que tú me des o me quieras dar, eso es lo único que yo esperaba de ti. Me dio a entender a mí que él sabía que yo lo había ofendido, que él tenía ese dolor en su corazón por mucho tiempo y que lo estaba lastimando y yo no me había dado cuenta, o a lo mejor no quise darme cuenta porque mi orgullo no me dejaba pedirle perdón. Pero cuando el Espíritu Santo entra en ti y tú le das permiso y él empieza, ok, tú vas a hacer porque yo te dije. Juan 3, 6, cuando el Espíritu Santo sopla donde quiere y va donde él quiere, ya no eres tú, ya es el Espíritu Santo que te va a guiar. Entonces tú le estás pidiendo perdón y cuando yo le digo eso y él me dice, lo único que esperaba de ti, papá. Eso es lo único que yo esperaba de ti. Caí en cuenta qué tanto daño yo le había hecho a mi hijo. Tenía 18 años. Nunca le había pedido perdón a él. Nunca. De nada. No conocía tanto de las cosas de Dios. Ya andaba en los pasos de Dios, pero no al punto donde estoy ahorita. Para no hacerlas tan largas, le digo a mi esposa está a un lado de mí y le digo, ¿quieres decir algo? Me pongo de pie y le digo, ¿quieres decir algo? Y dice mi esposa, no, solo a ti, dice, que me casé con el hombre correcto, me casé con el hombre que tenía que casarme. Gracias. Nuestra vida cambió también, entre ella y yo cambió. Hubo un cambio grande también. Dice, porque eso que tú hiciste, no cualquiera lo hace. No cualquiera lo hace. Hay que tener mucha humildad para hincarse y pedirle perdón a tu hijo. No tengo nada más que decirte. Te felicito. Entonces, hermanos, ahí se los dejo.
Mi vida ha cambiado, mi vida con mi hijo cambió, tuvimos una gran amistad. Teníamos una buena amistad, pero había una separación por los daños que yo le había causado. Una vez que yo le pido perdón y él me perdona, dice, no pasa nada, papá. Tranquilo, todo está perdonado. No me debes ni te debo. Nos dimos ese fuerte abrazo. Somos muy buenos amigos él y yo, que mi esposa igual. ¿Por qué ha cambiado mi vida de esa manera? Porque la palabra de Dios, he seguido la palabra de Dios. No me he quedado en la teoría, no me he quedado en solo escucharla. No, tengo que ponerla en práctica. Entonces le pido a Dios que cada uno de ustedes, pues que le den ese permiso al Espíritu Santo de que haya ese cambio, de que denle ese permiso al Espíritu Santo de que obren ustedes. Ustedes, cada uno de ustedes saben lo que trae. El Espíritu Santo ya sabe, no le pueden engañar. Nosotros nos estamos engañando si no le damos el permiso a Él. Entonces, ahí se los dejo. Espero que Dios hable a sus corazones y que haya esos cambios en ustedes. Seguiré pidiendo por ustedes, por el grupo de apóstoles de la palabra. Oren por mí. Estamos en Frisco también los lunes.